¿Qué tal? Buenas tardes, alumnos. Ya bienvenidos a esta asesoría sobre el proyecto modular correspondiente a la materia de estática. Bueno, vamos a hablar sobre ella. Hasta el momento, las actividades uno y 2 han tenido una considerable carga de complejidad en sus ejercicios, pero afortunadamente este proyecto modular tiene una carga en el sentido de investigación, pero no tienen que resolver ejercicios. Eso es lo bueno, ¿vale? Entonces, pues vamos a platicar un poquito sobre este proyecto modular y lo que deben de realizar. ¿Vale? El tiempo aproximado es de 4 horas, este proyecto. Yo creo que se echan un poquito menos, pero es 4 horas, ¿vale? El objetivo es que ustedes definan los conceptos de fuerza distributiva, centro de gravedad, centro de masa y centroide, para comprender las fórmulas para obtener los puntos de equilibrio, ¿no? Entonces, en un primer punto, recuerden, pues eso en un documento Word, realizan su portada. En la segunda hoja hacen su introducción, no menor a 10 renglones, recuerden eso. Y en la tercera hoja ya es donde empieza como tal la actividad, ¿no? ¿Qué es la actividad? Bueno, con base en lo estudiado que dice en la clase 13 sobre las fuerzas distributivas, van a elaborar un ensayo en donde definan y muestren las fórmulas que se utilizan en cada uno de los casos, ¿vale? Considerando los siguientes conceptos: fuerza distributiva, centro de gravedad, centro de masa y centroide de un cuerpo. Entonces vamos aquí tantito a la clase 13. ¿Vale? Para platicar un poquito sobre estos conceptos y obviamente pues puedan hacer su ensayo de una manera más dinámica, ¿vale? Entonces, fuerzas distributivas nos dice lo siguiente: son o tienen repercusiones en distintos cuerpos como vigas o armaduras. Sin embargo, dice, ¿te has preguntado, ¿vale? ¿Qué pasaría si en lugar de ser una fuerza puntual, es en realidad una fuerza que se distribuye a lo largo de un área? ¿Vale? Como la presión, más o menos. Bueno, la presión no es una fuerza, pero es resultado de una fuerza. Pues bien, a estas fuerzas se les conoce como fuerzas distributivas. Perfecto. Dice, las fuerzas distributivas son cargas repartidas a lo largo del área superficial de un cuerpo. También son ocasionadas por el peso del material soportado sobre una superficie de ese cuerpo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una viga que de un lado está aguantando 1.5 kilonewtons por metro. Esta aquí está soportando 1 kilonewton por metro y esta está soportando 2.5 kilonewtons por metro. ¿Vale? Entonces aquí prácticamente lo que está recibiendo de este lado son 2.5 y este 2.5. Digamos que se puede equilibrar un poco, pero pues aquí es donde entran justamente todos estos conceptos. Dice, las fuerzas distributivas pueden presentarse en tanques, vigas o mesas, como se muestra a continuación. Por ejemplo, aquí tenemos el de un tanque, fuerza distributiva sobre una pared. Haz de cuenta, o sea, no solamente esta agua que está aquí en el tanque es una fuerza hacia abajo, también en los laterales está ejerciendo una presión, ¿vale? Y aquí de hecho tenemos eso, ¿no? Fuerza distributiva hacia la pared y sobre el fondo. Dice peso propio de la viga, pues el peso propio de la viga solamente es hacia abajo, ¿vale? Solo está aquí, no hacia los laterales, ¿vale? Dice, fluidos como el viento o el agua soportada en un tanque presentan fuerzas distributivas. Ahora bien, la intensidad de esas cargas en cada punto de la superficie es conocida como presión, ¿vale? Les digo, la presión no es una fuerza, es una consecuencia de la fuerza, sí, pero no es una fuerza. Esta es la fuerza sobre un área y se mide en pascales, ¿vale? La forma en que se distribuye la presión representa una fuerza, la cual está distribuida uniformemente, perdón, a lo largo del eje de un cuerpo plano, donde la carga está aplicada y se representa de la siguiente manera. Entonces aquí lo tenemos, ¿no? En la imagen anterior la fuerza va cambiando a lo largo del eje X, pero no en el eje y ahí permanece uniforme. Para el cálculo de la fuerza de una línea a lo largo del área se utiliza una integral. Esto simplemente, ¿no? Aquí nosotros tenemos que aquí es el eje Y, aquí es el eje X, estamos midiendo digamos, la fuerza en esta función f de X, y para nosotros conocer esto de acá, pues simplemente es una integral. Y esto nos dice, el cálculo de la fuerza de esa línea será igual a la integral de la función de la fuerza correspondiente a la función de carga Wx, ¿vale? Al ser integrada la función sobre el eje X, se tendrá el valor de la fuerza resultante en toda la placa. Esta fuerza estará localizada a lo largo de la línea Y igual a 0, esta de acá, ¿vale? Que es en el eje X, debido a que es el plano de simetría de la carga y su localización en X tiene que ser calculada. Entonces, la magnitud se calcularía de la siguiente manera. La fuerza resultante es igual a la integral sobre la longitud, ¿vale? En este caso de acá, del peso, o bueno, de la función de peso, que esto es exactamente igual al área superficial de lo que es el área en este caso, ¿no? Bueno, dice, el área de esta ecuación representa el área bajo la curva del peso, es decir, una función de fuerza que al integrarla se obtiene la magnitud de la fuerza distribuida, perdón, por lo que su diagrama de fuerza distribuida es este de acá, ¿vale? Entonces, este digamos que es un, ¿cómo le vamos a poner? Este es un cachito de un
una viga, pero a lo que vamos es de que tiene una forma irregular, ¿vale? Nosotros estábamos hasta el momento, o lo que veíamos era una carga puntual, que era un circulito, un cuadrado, lo que sea, pero era puntual y era uniforme, de un tamaño completamente normal en ciertos términos, ¿no? No difícil de calcular. Pero obviamente, pues aquí, para calcular el peso, la fuerza resultante, en dónde está, pues tenemos que calcularlo de esta manera, porque no es una forma regular, ¿vale? Es completamente regular, es como hay un cacho de un cuadrado partido, ¿no? A la mitad, pero a través de esta línea. Es por eso que se hace eso, ¿no? Diagrama de fuerza o de carga distribuida, aquí lo tenemos, ¿vale? Y nos dice los centros de gravedad, centro de masa y centroide de un cuerpo. Aquí nos dice, bueno, nos empiezan a introducir sobre este tipo de conceptos, ¿no? Aquí nos condena del centro de gravedad, nos dice cómo calcularlas correctamente, ¿vale? Lo del centro de masa. Centro de gravedad y centro de masa son dos cosas distintas. Se parecen y tienen similitudes, pero son dos cosas distintas, ¿vale? Y luego vemos lo del centroide, acá, ¿no? Perfecto. Bueno, centro de masa utilizando integrales, lo del centroide, ajá. Y bueno, prácticamente estas fuerzas o bueno, de esto sobre lo que está hablando, prácticamente son como lo que llegamos a ver un poquito en la actividad 2 es donde se equilibran las fuerzas. Por ejemplo, en un centro de masa, ¿vale? En un centro de gravedad, centro de masa, pues por ejemplo, tendríamos que buscarlo y diríamos, ah, pues está por aquí en medio, ¿no? El chiste es que se equilibre. Bueno, aquí no puede equilibrar como da el viento, mueve la plumita, ¿no? Pero el chiste del punto, el concepto es de que hay un punto en el que se queda inmóvil, ¿no? Fijo, ¿vale? Y se encuentra un equilibrio. Es por ahí más o menos, pero es que les digo, el vientecito, ahí, por ahí más o menos, ¿no? Pero el vientecito lo mueve, entonces es difícil de encontrar el punto, pero es más o menos por ahí, ¿no? Por ahí donde está, justamente es. Miren, ¿ya vieron? Justamente, eso quiere decir que las fuerzas están en equilibrio, ¿vale? O sea, pesa del mismo lado de acá que de aquí, ¿vale? Eso es con lo que encuentras, digamos el concepto de estos centros, pues es justamente buscar esos centros de equilibrio, ¿vale? Bueno, entonces tú tienes que hacer un ensayo sobre esto. Yo te recomiendo que sea mínimo un ensayo de una cuartilla, ¿vale? Mínimo un ensayo de una cuartilla. Después de eso vas a realizar una infografía en Canva donde integres las fórmulas para el equilibrio de un cuerpo utilizando la fuerza resultante y momentos de un cuerpo. En cada subtema agrega una imagen ilustrativa para ejemplificar cada centroide teniendo la infografía, descárgala en PNG. Bueno, entonces aquí lo tenemos, ¿vale? Obviamente, pues aquí están todas las fórmulas que debes de integrar en tu infografía. No todas, solo sé selectivo, ¿vale? Sé selectivo en cuáles son, ¿vale? Porque aquí te dice nada más las fórmulas para el equilibrio de un cuerpo utilizando la fuerza resultante y momentos de un cuerpo, ¿vale? En cada subtema agrega una imagen ilustrativa para ejemplificar cada centroide, ¿vale? Y pues ya una vez dice que se tenga todo lo anterior, se debe plasmar dicha información a partir de la tercera cuartilla. Bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Tercera cuartilla y cuarta cuartilla la infografía, ¿no? Aquí el ensayo y luego la infografía, luego realizas tu conclusión y bibliografía hasta el final. Entonces, como te das cuenta, pues bueno, en la actividad 1 y actividad 2, la verdad nos las pasamos un poquito más de tiempo en las asesorías porque realmente eran ejercicios a resolver, teníamos que meter matemática. Afortunadamente, este proyecto, pues es meramente conceptual, lo cual implica que pues no tengas muchos problemas para realizarlo. Ajá, de todos modos, obviamente, absorber los conocimientos, los temas, puede sí ahí ser complicado un poco, pero ya no es una complejidad mayor a como la era la actividad 1 y la actividad 2. Bueno, pues con esto terminamos la asesoría respecto al proyecto modular de estática. Ya nos estaremos viendo la siguiente semana para el proyecto integrador. Que tengan un excelente día. Hasta luego.